Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, voy a grabar ahora el video de la clase de la anterior semana en la que vimos competencias ambientales. Si buscan igual hay distintos videos en YouTube que abordan la temática, que están bien, como para complementar. Las competencias ambientales, primero tenemos que distribuir, digamos, o dividir la cuestión en tres tipos de competencias distintas. La competencia legislativa, la competencia judicial y la competencia en el ámbito del ejecutivo o del poder de policía, para ser más precisos dentro de lo que la función que tiene el ejecutivo en materia ambiental. Yo voy a comenzar por la legislativa, después voy a abordar la judicial y por último voy a hacer una mención a la del poder de policía. La verdad es que también esto hay que complementarlo con muchas otras temáticas, con lo cual se dificulta abordar todas las competencias de poder de policía en un video. La competencia legislativa es, digamos, justamente la que ya han visto, aunque desde otra perspectiva, cuando hablan conmigo, pero también han hablado con Flor y quizás con Facu, de las leyes de presupuestos mínimos. El artículo 41 de la Constitución estableció que corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos y a las provincias dictar las normas complementarias. Lo primero que debemos decir que entonces esta es una competencia complementaria entre nación y provincia. ¿Qué es lo que corresponde a la nación? Establecer el umbral mínimo de protección, el piso, la base de la protección con las leyes de presupuestos mínimos, y después las provincias pueden dictar sus propias normas que protejan igual o en más que los presupuestos mínimos, nunca menos. Esto en particular lo pueden analizar, está muy desarrollado en el artículo que les mandé de José Saín sobre el control de complementariedad como parte del control de constitucionalidad. Es un texto que está en el grupo WhatsApp. Bueno, aborda esta cuestión. Perdón. Lo primero que tenemos que decir al respecto, que lo aborda en ese texto igual, pero lo vamos a dejar aclarado, es que la Constitución se reformó en el 94, recién en 2002 se sancionaron las primeras leyes de presupuestos mínimos, y a raíz de ahí se empezó a discutir qué tipo, digamos, de normativa eran las leyes de presupuestos mínimos. Ustedes sabrán que por ser el nuestro un sistema federal, el Congreso de la Nación dicta tanto lo que es conocido como leyes comunes o derecho común, Código Civil y Comercial, Código de Minería, Código Laboral de la Seguridad Social, Penal y normativa federal. En base a que sean leyes comunes o leyes federales, depende cuál es la vía de acceso ante la Corte Suprema de la Nación, ya que la interpretación del derecho común corresponde a la justicia provincial y solo se puede acceder a la Corte Nacional, digamos, por la arbitrariedad, a fin de cuentas, que incluye, la nulidad, pero no importa, pero la arbitrariedad, es decir, una interpretación irrazonable por parte de la justicia provincial. En cambio, cuando hay un conflicto con derecho federal, se puede acceder por el recurso extraordinario federal directo. El directo es cuando hay normativa federal y el indirecto es por arbitrariedad cuando es solo normativa común. Esto complejiza obviamente la cuestión. En un primer momento se entendió que las leyes de presupuestos mínimos eran derecho común, eran equiparables a la normativa de Código Civil y Comercial y demás, y por ende solo se podía acceder a la Corte por el recurso federal indirecto. Esto cambia, si no me equivoco, en el año 2017 en el fallo Mamani, que es dicho, ni siquiera es una sentencia muy larga, pero ahí la Corte modifica su postura y sostiene que las leyes de presupuestos mínimos son derecho federal. Y esto hace que
la intérprete de la correcta interpretación de la ley de presupuestos mínimos pase a ser la Corte de la Nación como última intérprete o la última palabra sobre la cuestión, ya no solo por la vía de la arbitrariedad, sino respecto de la correcta interpretación. Esto abre el grifo en materia ambiental respecto a cómo se puede acceder. Como ven, más allá de que estamos hablando de la competencia legislativa, tiene impacto directo en la cuestión judicial. Esto es todo el tiempo, no es que estamos hablando de compartimentos estancos. También hay que analizar la competencia legislativa entre provincia y municipio. Acá hoy tenemos un problema, la provincia de Buenos Aires no respeta adecuadamente la autonomía de los municipios consagrados en la Constitución Nacional. De hecho, hay una ley orgánica de municipalidades, ni siquiera pueden darse sus propias autoridades los municipios. No pueden decir cómo están conformados los consejos deliberantes y tantas otras cuestiones. Tienen una serie de, facultades preestablecidas. Ustedes piensen que las universidades que son autónomas deciden cómo están compuestos sus órganos de gobierno, pero no las municipalidades. Con lo cual una universidad nacional tiene mayor autonomía que un municipio de la provincia de Buenos Aires respecto de cómo darse su propio funcionamiento, algo cuanto menos contradictorio. Bueno, en ese marco, dentro de la provincia de Buenos Aires, dependiendo a qué temática nosotros nos acotemos, veremos la distribución de competencias entre municipio y provincia. Hay que resaltar que en términos generales, así como se les niega autonomía, también la mayoría de las facultades se las arroga a la provincia. Por poner un caso, en materia de erradicación industrial, es decir, cómo hacen para instalarse las industrias, hay dos cuestiones que tenemos que analizar. Primero, el tipo de industria. Y por otro lado, la zonificación, el uso del suelo. Vamos a empezar por esto último. En el uso del suelo, los consejos deliberantes y con participación colegiferante del intendente siempre, como en todas las normativas generales, dictan los códigos de ordenamiento urbano donde establecen la aptitud de cada zona para qué actividad. Y en eso hay distintos tipos de zonificación: residencial, comercial, industrial, y la industrial puede ser exclusiva o mixta. Esto va a depender luego para qué tipo de industria se puede instalar. Lo vamos a ver con posterioridad. Pero respecto de la distribución de competencias legislativas, el Código de Ordenamiento Urbano lo dicta la municipalidad, pero tiene que ser aprobado por un órgano de la provincia, de acuerdo a un decreto ley, creo que del 77, es el 8912, que si no me equivoco en el artículo 83 dice que tiene que convalidar la provincia la ordenanza del Código de Ordenamiento Urbano. Con lo cual, fíjense que claramente no hay autonomía si una de las normas más importantes que puede dictar el municipio tiene que ser convalidada o no por la provincia. Una vez establecido cuáles son las aptitudes del suelo para cada actividad, tiene impacto la ley 11.459, que es la de erradicación industrial. Esta ley establece 3 categorías de industrias. La primera categoría son las inocuas, la segunda categoría que son típicamente indicadas como molestas y las terceras que son peligrosas. Las de tercera categoría solamente se pueden instalar en un suelo residencial, en un suelo industrial exclusivo, ¿sí? No, obviamente no pueden estar en un suelo residencial, ninguna industria puede estar en un suelo residencial, pero tiene que ser industrial exclusivo y la autorización para instalarse lo da la provincia. Respecto de las de primera categoría, quedan al municipio y la verdad que no tienen un impacto grande en el ambiente, la realidad es esa. Y las de segunda categoría, en principio se los arroga la provincia, pero se pueden hacer convenios con municipios para que los autoricen directamente los municipios. Entonces, fíjense cómo la provincia reserva para sí la mayoría de las competencias en esta cuestión, en el marco de que no está consagrada adecuadamente la autonomía, como ya hemos visto. Luego vamos a pasar a la competencia judicial. La competencia judicial
En principio lo que tenemos que decir es que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias y esto significa que un daño al ambiente en principio debería discutirse en el fuero de provincia, en los fueros provinciales. Es decir, el daño ambiental generado acá en La Plata, en Bahía Blanca, en Santa Cruz, no importa dónde, debería discutirse ante la justicia provincial. A esto hay una serie de excepciones. Primero, las excepciones generales que hay, que en aquellos casos que un vecino de una provincia demande a otra provincia, o una provincia demande a otra. El primer caso lo vemos en el fallo Mendoza, que ahora la Corte dictó una sentencia diciendo cesando su intervención. Beatriz Mendoza, que era una trabajadora de un centro de salud con vecinos de la zona, demandaron de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, demandaron a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Nación. Por ende, fue competencia originaria de la Corte. Lo mismo pasó en el caso de La Pampa contra Mendoza, las distintas sentencias por el río Atuel. Es una provincia demandando a otra. Eso es competencia originaria de la Corte. Después va a haber competencia federal cuando por las cosas, digamos, o las personas correspondan. Supongamos, si quien genera el daño ambiental es